Listo, profesor. Bien, buen día. Mi nombre es Sergio Paniagua, soy investigador en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología y profesor en la Universidad de Costa Rica y seré el moderador de esta charla de Red Latinoamericana de Física de la Materia Condensada y Ciencia de los Materiales, LabMat. Esta es una comunidad sin fines de lucro cuyo objetivo es divulgar el progreso de vanguardia de los investigadores latinoamericanos, conectar a estos con investigadores líderes de todo el mundo y promover la investigación en materia condensada y ciencia de los materiales en América Latina y el mundo. Y en ese sentido es un gusto para mí presentar hoy al profesor Carlos Rudamas, quien es profesor de física en la Universidad de El Salvador. Ahí fue donde se graduó de licenciado y luego obtuvo una beca con el DAD para estudiar en la Universidad de Bremen en Alemania, tiempo durante el cual estuvo también en el Instituto de Ciencias Materiales y el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valencia y la Escuela Superior Normal en París. Realizó un postdoc en el Instituto Max Planck para Biofísica Química en Gotinga y otra en la Universidad de Estrasburgo en Francia. A su regreso a El Salvador, fundó un grupo de investigación donde aplican espectroscopía óptica a física del estado sólido, física ambiental y biofísica. Adelante con su charla, profesor Rudamas. Gracias, profesor Sergio Paniagua. Eh, y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la introducción también y por las explicaciones que también he obtenido acerca de la red. Para mí, naturalmente, como miembro y como salvadoreño, miembro del país más pequeño de Centroamérica, en superficie. Entonces, es un honor estar aquí con todos ustedes y voy a intentar hacerles una charla lo suficientemente sencilla en la que voy a mostrar algunas cosas que me interesa que muestre sin entrar en muchos detalles técnicos. Hoy yo lo voy a utilizar para poder decir lo que estamos haciendo y algunas cosas que queremos hacer y además también hablarles sobre la motivación que he tenido yo para poder estar trabajando en El Salvador. Eh, y voy a intentar ver si por favor me confirman si están viendo las slides. Aún ¿Alguien? no. ¿Aún no? Vamos a ver si logro hacerlo desde aquí, compartir. Cuando compartes, comparte todo completo, eso ahí sale por lo general. Ujú. Pantalla. Ok. Entonces, Ahora sí, profesor. ahora sí la están viendo, ¿verdad? La charla la hemos titulado Aplicaciones de la espectroscopía óptica en El Salvador. Y como el profesor Sergio lo dijo, eh, yo tengo un grupo de investigación aquí y le llamamos, donde trabajamos, el Laboratorio de Espectroscopía Óptica, en la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Aquí abajo pueden ver mi correo electrónico. Voy a también intentar poner el puntero. Ok. La charla esta mañana la he dividido en tres partes. Primero, hacer una introducción que prácticamente va a ser una motivación de por qué estamos trabajando y haciendo el esfuerzo de intentar hacer investigación y otras cosas para mejorar políticas universitarias en El Salvador. En la segunda parte voy a hablarles, sin entrar mucho en detalle, pero para que ustedes conozcan algunas de las líneas de investigación en las que estamos trabajando y al final daré los agradecimientos correspondientes. Esta es una de las slides que a mí me gusta siempre compartir con todo el mundo porque, por ejemplo, estuve viendo todas las interesantes charlas que ustedes han dado en el transcurso de estos 5 años y eh,
me he dado cuenta de la gran calidad de las investigaciones que se realizan y que tampoco era nuevo para mí. En toda Latinoamérica o en Centroamérica hay nichos de una alta calidad científica que se muestran en todas las publicaciones, en todas las conferencias, en todos los congresos que se realizan en toda Latinoamérica y en la región. Pero una de las cosas que me motivó para poder estar trabajando en El Salvador haciendo investigación científica es toda la debilidad y la vulnerabilidad que tiene esta región en investigación y desarrollo. Y aquí solo he querido poner un gráfico agarrando datos de mi amigo Francisco Alarcón, que son del 2018, pero que tampoco han cambiado mucho la tendencia que vamos a observar. Ustedes pueden ver aquí la cantidad de artículos publicados ese año y podemos ver, por ejemplo, la cantidad de artículos publicados por la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Barcelona, la UNAM de México, y aquí lo interesante, todas las universidades de Centroamérica. Y si nos vamos al último cubo, todas las universidades del Consejo Superior Universitario eh, Centroamericano. Es decir, aquí las universidades públicas, como ustedes podrán ver, las universidades públicas en Centroamérica son las que al menos en artículos científicos, digamos, ayudan a que tengamos esta cantidad de artículos por año en toda Centroamérica. Las universidades privadas también dan su contribución, pero es mucho menor que las universidades públicas. Pero si comparamos con eh, la UNAM de México, solo la UNAM de México publica mucho más artículos, digamos que así un factor 5, que todas las universidades de Centroamérica, o que todas las universidades públicas de Centroamérica. Y me van a decir, sí, esta es una comparación un poco eh, difícil de hacerla, porque la UNAM es una universidad muy grande, ¿verdad? Una de las más grandes del mundo. Sin embargo, nos da una idea de cómo estamos, ¿no? Eso no quiere decir que la UNAM es mucho, mucho, mucho más fuerte que muchas universidades de Centroamérica, pero sí se nota en datos objetivos como los que estoy mostrando en este momento. Después me pone un poco eh, a pensar que la Universidad de Barcelona, que es una universidad, por ejemplo, como de grande como la Universidad de Salvador, un poquito más o menos, y mucho más pequeña que la UNAM de México, publica más o menos la misma cantidad de artículos. Naturalmente, cuando comparamos con la Universidad de Sao Paulo, la cosa cambia y podemos ver la cantidad de artículos científicos mucho, mucho más que los que publican, por ejemplo, todas las universidades públicas de Centroamérica. Esto solo para mostrar en un solo parámetro que podemos medir, porque podemos medir muchos más, como ustedes lo saben, eh, la debilidad que tenemos en Research and Development, en investigación y desarrollo. Otro indicador bien importante es el número de investigadores a tiempo completo por 1.000 trabajadores. Y aquí ya empezamos no solo a compararnos entre Latinoamérica, sino que también nos comparamos con otras partes del mundo. Y por ejemplo, nosotros podemos ver que a pesar de que podíamos decir México, eh, Brasil están bastante arriba comparado con otros países, en Latinoamérica tienen números bajos, por ejemplo, en esto, ¿verdad? A pesar de que aquí podemos ver que lideran, al menos en el UNESCO Science Report del 2015, eh, domina Argentina y Costa Rica. Pero podemos ver aquí, por ejemplo, un país centroamericano, Guatemala, aquí tenemos a México, aquí tenemos a Brasil, y esto nos muestra
digamos, lo débiles que como Latinoamérica y como región todavía somos. Y algunos se habrá fijado, sí, Carlos, pero me pones datos del 2015, ¿verdad? La UNESCO Science Report, la UNESCO saca este Science Report cada más o menos 5 años. Entonces, eh, cuando lo vemos, nosotros podríamos, bueno, aquí me voy a adelantar, porque cuando vemos 5 años más tarde, prácticamente los números que estábamos viendo anteriormente se mantienen. Y aquí ya aparece mi país, El Salvador, ¿verdad? Que tiene los números de los más débiles de todos estos países que están aquí en Latinoamérica. Entonces, el último UNESCO Science Report está por salir o ya salió, pero no tengo esos datos en este momento. Esto es para el 2021. Y si volvemos, también podemos ver otra, otro parámetro de los que a mí también me motivó para venir a trabajar a El Salvador, es que también tenemos una debilidad en los investigadores en la región debido a que, digamos, hay una falta de investigadores que tienen el título de doctor en el nivel de posgrado, es decir, el PhD. Y entonces nosotros podemos ver cómo Brasil está, al menos en estos datos, a la cabeza, los demás, y creo que El Salvador está por aquí, bien bajo también. Y si nos comparamos con países como Alemania, eh, digamos, en promedio podríamos decir nosotros que aquí tenemos como 10 por millón de habitantes, mientras que Alemania tiene 30 veces más. Entonces, y como lo muestra en también esta slide, que ya la vimos, estaba claro de que las cosas en 5 años aproximadamente no habían cambiado mucho. Esto tiene que ver también con lo que hacemos, porque como dije anteriormente, a pesar de que tenemos nichos de alta calidad como todos los grupos en los que ustedes trabajan, también tenemos problemas también en la cantidad de dinero que nuestros gobiernos eh, invierten en educación, por ejemplo. Y aquí tenemos a la derecha el último UNESCO Science Report, eh, el número de estudiantes que están inscritos en programas de PhD en Latinoamérica. Entonces, si vemos eso, no tenemos que naturalmente asustarnos, y lo que yo estoy diciendo es algo que muchos de ustedes probablemente ya conocían, ustedes ya lo conocían, eh, pero algunas veces es bueno recordarlo porque tenemos que saber que además de la excelente investigación que podemos hacer, necesitamos también hacer algo para cambiar un poquito esa debilidad que tenemos en los parámetros de investigación. Pero además de estos cosas esos parámetros de los que hemos hablado, eh, nosotros podemos, digamos, adjuntar a eso estas consideraciones que también alarman. eh, que en Latinoamérica, por ejemplo, solo el 15% aproximadamente de los doctorados se hacen en ciencias naturales, y que la gran mayoría de los doctorados en ciencias naturales que están trabajando en nuestra región han tenido que ir a obtener el doctorado en otro país. Eso, naturalmente, afecta porque muchos de los que van a hacerlo a otros países se quedan y una minoría generalmente regresa. Yo solo les pongo un ejemplo. 5 de mis estudiantes han ido, por ejemplo, a Alemania, por la relación que yo tengo con Alemania, a hacer su doctorado, y 0 han regresado. Y no tenemos las posibilidades debido a la poca inversión que tenemos para plazas o, digamos, programas que motiven a los investigadores, a repatriar investigadores, prácticamente no existen. Y entonces, con esto nos vemos
naturalmente podemos irle sumando a todas las otras cosas o podemos ir entendiendo por qué los parámetros que mostramos al inicio son así de alarmantes, ¿verdad? Naturalmente, el hecho de que la mayoría haya hecho su doctorado afuera hace de que algunas veces no puedan continuar con sus investigaciones en sus países y muchas veces se dedican a solo dar clases en nuestras universidades y naturalmente algunos se frustran porque no tienen la misma infraestructura que podrían tener en los países donde estudiaron y no pueden continuar con sus investigaciones y eh, naturalmente o se van o se quedan, digamos, no siendo muy activos en la investigación científica. Todo esto, naturalmente, contribuye y Leo Violini, me imagino que algunos de ustedes lo habrán encontrado alguna vez porque él es muy activo en toda Latinoamérica, escribía que esto contribuía al todo la fuga de cerebros que naturalmente hace o genera un gran coste o costo, como le queramos llamar, a nuestros países, porque formamos gente para que se vayan a trabajar. Formamos en los primeros años a mucha gente que se queda trabajando en otros países. Eso muchas veces puede sonar a que nos quejamos y las cosas, no solo hay que quejarse, sino que hay que hacer varias cosas. Y una de las cosas que se nos ocurrió en su momento fue crear un programa regional de doctorado en física, patrocinado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano y por el International Center for Theoretical Physics. Naturalmente aquí, en colaboración con el MCTP, que es el Mesoamerican Center for Theoretical Physics, y también el SUBE Caribe, que es una organización de programas doctorales en el Caribe colombiano. Entonces, nosotros durante mucho tiempo empezamos a preparar un programa regional de doctorado, sabiendo que en Centroamérica no existía y por lo menos en este momento tampoco existe directamente un programa de física a nivel de doctorado. Entonces nos reunimos todas las universidades públicas durante 2, 3 años trabajando en generar un programa regional y se los comento porque naturalmente aquí es muy importante que más profesores, investigadores como ustedes de la red se puedan, digamos, incorporar o podamos hablar acerca de cómo podrían también ser asesores ahora que tenemos, digamos, una etapa en la que después de la pandemia la forma de trabajar virtual se volvió más de moda, digámoslo así, eh, también existe esa posibilidad de que la gente esté haciendo estancias en los diferentes países donde están sus asesores. Eso es algo importante que también dentro de esta red también se puede promover. Y nada, el doctorado es un doctorado, para los que conocen el programa de doctorado europeo, es un programa muy parecido en el que el programa de doctorado se inscribe o se abre en las universidades interesadas y allí pueden los estudiantes eh, inscribirse si cumplen todos los requisitos y pasan por el proceso de admisión con el comité académico regional y con eso logran entrar al doctorado, pero después hay cosas que todos los programas en cada universidad, que son en principio diferentes, pero se basan en el documento que nosotros preparamos, auspiciado por el ICTP y por todos los doctores que se unieron de las universidades públicas centroamericanas, junto a todos los asesores que tuvimos, especialmente de Europa y de los Estados Unidos y de México. Para trabajar en la conformación del programa. Entonces tenemos un documento base con el que trabajamos y cada una de las universidades en los países en los que se abrió el programa tienen, debido a que el Ministerio de Educación de sus respectivos países también así les
les exige algunas cosas que no necesariamente exigen en otros países. Entonces, pero al final, todos los estudiantes, solo para mencionar algunas de las cosas importantes del programa, es que lo tiene que defender ante un tribunal internacional en el que haya gente de otros países, tiene que haber publicado en revistas arbitradas de buen nivel, tiene que haber hecho también, y esto también nos interesa mucho, ya que estamos haciendo el primer contacto con esta red, es que los doctorandos tienen que hacer estancias afuera de la región centroamericana y de República Dominicana, porque República Dominicana también está en el SUCA, en el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Entonces, los estudiantes tienen que hacer, por ejemplo, ese tipo de cosas que son importantes para su formación como investigador. Habiendo hablado de esto, voy a entrar yo ya a hablar un poquito acerca de también las cosas que hacemos. Y todo eso que les comenté ha sido algo que nos ha motivado mucho a poder venir a El Salvador y empezar a trabajar, además de investigación, en la formación de recurso humano, por la debilidad que tenemos en esa parte, pero también en la participación en la creación de programas de formación o en la, digamos, también en la participación en proyectos grandes. Solo para ponerles un ejemplo, tenemos un proyecto grande que estamos trabajando y que lidera, por ejemplo, Leo Violini, el doctor Violini. Él, estamos intentando hacer, digamos, poner un sincrotrón en la región. Sabemos que solo Brasil lo tiene y queremos también ponerlo en la región. No podemos decir dónde lo vamos a poner en este momento, pero ya desde hace un par de años estamos trabajando fuertemente dentro del comité académico, dentro del comité ejecutivo, perdón, de este gran proyecto. Y se los comento por si alguien está interesado, pues les puedo dar también la forma de cómo podemos empezar a colaborar también con ese proyecto, porque nos reunimos periódicamente para avanzar en todo lo que haya que hacer para poder tener una gran infraestructura como esa, lo que llamamos Big Facility para investigación, y pensamos que esto puede ser un acelerador de ese tipo digamos, de un acelerador de la ciencia y la tecnología en toda Centroamérica y República Dominicana y el Caribe. También tenemos otro proyecto que estamos trabajando debido a estas debilidades que tenemos, y es en la financiación para que haya un fondo regional para ciencia y tecnología en el que estén involucrados todos los países centroamericanos. Este proyecto le llamamos FORCIT, por fortalecimiento o fondo regional de ciencia y tecnología, y también se está trabajando en eso. Para eso hemos fundado redes, naturalmente que trabajamos, redes de centroamericanos que trabajamos conjuntamente en eso, y una de las redes es una de las que yo coordino, que se llama la Red para el Desarrollo, Red de Investigadores para el Desarrollo de las Ciencias Naturales, RCN, y también dentro de esto trabajamos en los diferentes proyectos que he mencionado y otras actividades propiamente de investigación en proyectos específicos en diferentes áreas. Una de las áreas, naturalmente, es la ciencia de materiales, porque hay un grupo interesante y con varias personas, varios investigadores centroamericanos que están interesados en hacer investigación en esta área. Pero todo eso, digamos, nos motiva a que empecemos a hacer algo de investigación, y voy a intentar mostrarles así a grosso modo, sin entrar en detalles, las cosas que hacemos y las cosas que intentamos hacer, eh, pensando en las condiciones y en las debilidades que tenemos en la región. El profesor Sergio mencionó que yo trabajé principalmente en mi doctorado en estructuras cuánticas semiconductoras para aplicaciones en láseres de diodo. Pero, digamos así, una segunda especialización que yo hice en Alemania también fue la espectroscopía aplicada.
especialmente la espectroscopía óptica. Y entonces, para venir a El Salvador, tuve que prepararme en qué podía trabajar haciendo investigación, y la espectroscopía óptica se prestaba como herramienta para poder aplicar estas técnicas en la investigación científica en problemas que nos interesaban a los salvadoreños y a los centroamericanos y a los latinoamericanos, porque muchos son problemas que nos interesan, no necesariamente solo a nosotros aquí en El Salvador. Como ustedes sabrán, la espectroscopía óptica prácticamente se resume en esta slide que yo pongo aquí, de mi buen amigo Balin, que la hizo en el 98. Si queremos investigar un sistema físico, nosotros bombardeamos con luz y observamos lo que sucede después de que ha interaccionado la luz con la materia. Y aquí podemos ver procesos de absorción y de transmisión. También podemos estudiar procesos de fluorescencia o emisión o fotoluminiscencia, dependiendo de si la emisión es excitada previamente con luz. En este caso sí lo es, y por eso le llamamos fotoluminiscencia. Pero también podemos estudiar las diferentes dispersiones que podemos observar y que podemos describir con modelos como los que Mi presentó y que le llamamos dispersión Mi, dispersión Rayleigh o también la dispersión Raman, en las que se tienen que cumplir ciertas condiciones para que se den. Entonces, aplicando prácticamente esto, nosotros nos vamos a investigar ciertos sistemas que pueden ser sistemas sólidos, pueden ser sistemas líquidos o pueden ser sistemas gaseosos. El primer ejemplo que les pongo aquí, y se los pongo con el material de selenuro de cadmio, son las propiedades ópticas de nanoestructuras. Esto trabajamos con propiedades ópticas de materiales 2,6, pero también intentamos trabajar en los últimos años con carbono. Y lo que hacemos es, en Europa, por ejemplo, trabajábamos con materiales 2,6, pero también con materiales 3,5, utilizando la técnica llamada epitaxia de haces moleculares, Molecular Beam Epitaxy, MBE. Pero aquí en El Salvador no lo tenemos, naturalmente, y lo que hacemos es, a pesar de que no somos químicos, lo que hacemos es quantum dots coloidales, que los sintetizamos con métodos de decomposición térmica, como los que aparecen allí en algunas referencias que he puesto. Aquí pueden ver una imagen de algunas de las muestras que en mi grupo se han fabricado. Esta es una imagen de Manuel Barrios, que gentilmente me la ha cedido, y podemos observar las muestras de las soluciones que contienen puntos cuánticos de selenuro de cadmio, en este caso, bajo luz ambiente, y aquí bajo luz ultravioleta. Y a la derecha podemos ver el espectro de fotoluminiscencia de algunas muestras de diferente tamaño, que también midió y publicó uno de mis estudiantes, Hamilton Ponce. Se ve naturalmente lo que podríamos asociar a la orilla de banda, que muchas veces a la gente no le gusta decir que puedan ser excitones libres, y la otra banda a longitudes de onda mayores, que se asocia muchas veces a transiciones de portadores de carga que han sido atrapados en defectos superficiales, por ejemplo. Aquí muestro, por ejemplo, otros resultados de selenuro de cadmio, estos obtenidos por Sandra Alvarenga, otra de mis estudiantes, y podemos ver en los espectros de absorción para diferentes tamaños de quantum dots,
y los espectros de emisión de fotoluminiscencia también de las mismas muestras. Podemos ver perfectamente cómo eh, el máximo de absorción, pero también el máximo de emisión, se desplazan hacia la derecha con el tamaño, y lo que nos demuestra, o lo que se conoce como el efecto de confinamiento cuántico, que naturalmente en algunos sistemas está en discusión, pero que en sistemas semiconductores lo conocemos muy bien. Y naturalmente, a partir de este tipo de espectros, nosotros podemos, por ejemplo, sacar mucha información sobre el sistema, desde tamaño, desde inhomogeneidades, desde diferentes transiciones que se generan, ópticas, pero también nos permite, por ejemplo, debido a que nosotros podemos sintonizar con el tamaño, la emisión y la absorción de los quantum dots, nos permite ese control. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo he puesto aquí solo para mostrarles como ejemplo, son los estudios del desplazamiento de Stokes que nosotros observamos en nuestras muestras. Ya sabemos que, por ejemplo, el desplazamiento de Stokes, así como todas las propiedades de absorción y emisión, son muy importantes para, por ejemplo, diodos emisores de luz. También es muy importante, por ejemplo, eh, para láseres, aunque lo que necesitamos sintonizar sea diferente y contrario a lo que necesitamos en la emisión de diodos con respecto al láser, porque aquí, por ejemplo, lo que necesitamos es evitar o eliminar la reabsorción. Eso es muy deseado a la hora de construir estos dispositivos optoelectrónicos. Entonces, pero también, por ejemplo, podemos poner o hablar de cómo también estas propiedades de absorbancia y emisión son muy importantes en, por ejemplo, celdas solares. Y esa es una de las cosas que nos interesa mucho en El Salvador debido a la cantidad de luz solar que tenemos durante todo el año. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo eh, el desplazamiento de Stokes, entre comillas, ¿verdad? Porque hay que decirlo, ¿verdad? El desplazamiento de Stokes en quantum dots no necesariamente lo tenemos que entender igual que como lo entendemos en las moléculas en materiales normales, ¿verdad? Si quieren, después podemos discutir acerca de eso, pero seguramente no es necesario. Pero aquí podemos ver cómo, por ejemplo, cuando cambiamos a estas a las muestras estas les cambiamos el ligando, nosotros podemos ver cómo el desplazamiento de Stokes cambia también. Y eso naturalmente debido a la estabilidad y a la pasivación que se da de los defectos superficiales que se generan. Aquí estamos con trioxilfosfina y ácido leico, y aquí con ácido fórmico en los colores azules y rojos respectivamente. Entonces podemos ver perfectamente eso, y de ahí sacar mucha información acerca de los procesos de recombinación que se dan, y cómo podemos explicar o entender el desplazamiento de Stokes que vemos en puntos cuánticos. Esta es una de las cosas, por ejemplo, que nos sirve también para poder, además de solo ver el tamaño o la forma de los quantum dots, también cambiando ciertas cosas como los ligandos, podemos cambiar todas sus propiedades, y una de ellas es el desplazamiento de Stokes, y que me gustó ponerla aquí por el anuncio que hicimos, que Sergio gentilmente me ayudó a hacer para el anuncio de la charla. Estos son resultados, como dije anteriormente, de Sandra Alvarenga, que me disculpo que no puse la cita ahí, de una de mis estudiantes del grupo. Ahora, ¿por qué es importante estudiar estos efectos
de absorción y emisión. Una de las cosas importantes, y que ya lo mencionamos antes, que la aplicación, una de las aplicaciones está en, en las celdas solares. Nosotros podríamos, con digamos, con un modelo que le conocemos como generación multiexcitónica, entender que si nosotros logramos sintonizar, por ejemplo, todos los estados que nosotros queremos para que esto se dé, nosotros podemos generar multi-excitones o portadores de carga utilizando todos estos estados que vemos horizontalmente en rojo dentro de un modelo de pozo cuántico que nos puede permitir, dependiendo de las diferencias en energía de estos estados, tener una absorción que me permita generar, por ejemplo, en este caso, dos electrones. Y aquí yo estoy muchas veces mencionando excitones y otras veces mencionando electrones. Naturalmente hay que ser coherentes a la hora de, de describir esto con un modelo de dos partículas o con un modelo electrónico. Pero, sin embargo, la idea no, se puede entender una absorción que puede generar, eh, digamos, a la hora de recombinarse, que tiene que emitir otra vez otro electrón. Y a esto, así explicado bien sencillamente, con un modelo que naturalmente no es la realidad, eh, eh, pero, pero funciona cualitativamente para explicar este fenómeno, podemos entender cómo podemos generar más portadores de carga utilizando quantum dots. Y entonces, la idea de empezar una línea de investigación en este tema era intentar contribuir no solo a poner paneles solares, porque eso es un boom, naturalmente. Ahora, por ejemplo, en El Salvador, todo el mundo está poniendo paneles solares en todas partes. Sin embargo, no se ponen a pensar de que las eficiencias son malas, etcétera, etcétera. Yo creo que tengo un par de slides adelante para hablar sobre este gran problema que tenemos a la hora de usar paneles solares. Sin embargo, esta es una buena idea, la generación multiexcitónica para poder tener celdas solares de mejor eficiencia. Entonces, aquí pues les pongo algunos de los papers que en su momento muchos investigadores trabajaron acerca de cómo generar estos multiexcitones eh, y que pueden servir perfectamente para aumentar teóricamente la eficiencia de las celdas solares que tenemos, por ejemplo, en la actualidad. Otra de las cosas importantes es que estas celdas solares con quantum dots podrían naturalmente ser muy amigables con el medio ambiente, debido a que podríamos utilizar mucho menos material a la hora de construir las celdas solares, mucho menos material que ya sabemos que como el seleno de cadmio son materiales tóxicos y que después de cuando desechamos los paneles, entre otras cosas, tiramos al medio ambiente este material, este metal pesado. ¿Por qué lo menciono? Porque, como lo decía hace un par de minutos, eh, en el mundo, por ejemplo, hay como un boom de utilizar energías renovables. Aquí pongo un gráfico, por ejemplo, de la International Energy Agency, de cómo están moviéndose los números de la capacidad eh, energética que estamos generando. Y aquí hay algunos son predicciones, pero para la solar y para la eólica, eh, los números parecen bien. O sea, es interesante. Sin embargo, a pesar de que eso nos lleva a generar más puestos de trabajo, etcétera, etcétera, eh, nos lleva a un problema que mucha gente no comenta.
Y ese es el problema que ya, por ejemplo, en los Estados Unidos se está teniendo grandes cantidades de desechos por por las paneles solares que tenemos que empiezan a preocupar. Y estos son, digamos, datos de la International Renewable Energy Agency, que yo lo voy a llamar IRENA en esta charla, ¿no? Entonces, y pueden alcanzar los 78 millones de toneladas para el año 2050. Esta, digamos, amenaza parece que no es tal, eh, debido a que mucha gente piensa de que los paneles solares le van a durar mucho tiempo y no piensan en que los van a reemplazar eh, en un corto tiempo, debido a toda la degradación que tienen y dependiendo obviamente del lugar donde los instalen. Pero, por ejemplo, en este estudio de Atasu que salió en el Harvard Business Review, aproxima o da un promedio de cómo se degrada estos paneles solares. Y aunque algunas veces parece exagerado, ¿verdad? Podríamos pensar de que es factible que se degraden aproximadamente 1% cada año. Eh, si se dan un cambio más temprano de lo que supuestamente tiene como tiempo de vida a esos paneles solares, incluso se tendría 50 veces más eh, desechos de los que predecía Irena en sus estudios publicados y mencionados en este artículo. Es decir, para el año 2031, el volumen de desechos debido a esto va a superar las nuevas instalaciones que se están haciendo. Y eso significa que vamos a tener un montón o ya estamos teniendo un montón de desechos tóxicos cuando pensamos en los semiconductores. Además de todo lo otro. Esto no se da solo para la energía solar. En este artículo, por ejemplo, se puede ver que también la energía eólica y todas estas aspas, se llaman, creo en español, todas estas aspas, etcétera, etcétera, también en la energía eólica están generando eh, bastantes desechos que nos van a comprometer en nuestro medio ambiente en los próximos años. Lo mismo sucede con las baterías, pero no vamos a hablar de eso. Todo esto lo estábamos hablando alrededor de la investigación que se puede hacer en Quantum Dots. Y por eso mismo, debido a que aunque nosotros reduzcamos la cantidad de material semiconductor en los paneles solares usando Quantum Dots, eh, y hay gente que se atreve a decir que podemos, digamos, ahorrarnos un 90% de material semiconductor si utilizamos Quantum Dots. Y eso incluso podría mejorar la eficiencia. Naturalmente no hemos llegado a mejorarla todavía, pero en eso estamos y eh, siempre vamos a tener algo de material tóxico que a la larga eh, va a comprometer la calidad de vida que tenemos por la degradación del medio ambiente en el que vamos a tener todos los desechos debido a los paneles solares. Y entonces, una de las alternativas es construir quantum dots de materiales más amigables con el medio ambiente. Y dentro de ellos podemos hablar de los quantum dots de carbono y de grafeno. ¿Por qué digo carbono y grafeno? Porque muchas veces separarlos puede ser, a la hora de fabricarlos, puede ser difícil, pero digamos, si nosotros trabajamos con quantum dots de grafeno, quantum dots de carbono,
nosotros podemos quitarnos ese gran problema también de estar utilizando semiconductores. Naturalmente tenemos que hacer mucha investigación y falta mucha investigación por hacer en todo el mundo para poder ir mejorando y optimizando la eficiencia de celdas solares con puntos cuánticos. Hasta hace un par de años que los mejores resultados andaban entre 5 y 10 y algunos decían que arriba de 10 y hasta quizás algunos se atrevían a decir que medían eficiencias de alrededor del 18%, ¿no? Pero eso tampoco es mucho mejor ahora que los paneles solares que tenemos convencionales, que principalmente, o sea, en promedio podríamos decir que andan alrededor del 15%, los comerciales que utilizamos. Eso nos lleva a nosotros también a empezar a trabajar con este tipo de nanoestructuras, además de los materiales 2C que estábamos investigando, porque además también trabajamos con sulfuro de cadmio y teluro de cadmio, eh, que nos muestra en la slide que estaba ahí, puse como ejemplo el selenuro de cadmio. Y aquí pongo como ejemplo algunos estudios que se han hecho en mi laboratorio, mi estudiante. Estos son resultados de Jorge Cuadra, que es un estudiante del doctorado, este que les comenté al inicio, y está trabajando fabricando quantum dots de grafeno y además simulando las estructuras utilizando la teoría del funcional de densidad y hace sus cálculos. Ahí ustedes pueden observar algunas de las estructuras que él hace, además de las medidas que él hace también. Eh, Estos cálculos las realiza, por ejemplo, en dos laboratorios, principalmente en la Arcada, en el MCTP en México, en Chiapas, y en Cabré, en el CENAT, donde está también el profesor Sergio, en el Centro Nacional de Alta Tecnología de Costa Rica, que también tienen una supercomputadora que se conoce, que se llama Cabré. Entonces, aquí, al igual que con los otros nanoestructuras de materiales semiconductores, investigamos a partir de alguna de las técnicas de espectroscopía óptica, llámese absorbancia, llámese fotoluminiscencia, llámese fotoluminiscencia resonante o fotoluminiscencia de excitación o espectroscopía Raman, etcétera, etcétera, las propiedades para caracterizar básicamente las propiedades ópticas básicas de este tipo de nanoestructuras. Generalmente mis estudiantes usan para calcular, algunos han usado Siesta, los paquetes de Siesta. Estos resultados han sido usando el paquete Quantum Espresso, pero también algunos de mis estudiantes trabajan con Orca también, dependiendo de la necesidad y la facilidad para ellos, o también dependiendo de los resultados que puedan obtenerse mejor en alguno de los paquetes de acuerdo a la experiencia que se tiene y a las publicaciones ya que se han realizado por muchos investigadores que utilizan esos paquetes. Aquí está también otra de los resultados que Jorge Cuadra está obteniendo. Tenemos espectros de Raman a la derecha, a la izquierda están las estructuras que él simula. Una de las cosas interesantes es que él también está simulando es la forma del quantum dots, digamos, de la orilla de los quantum dots, qué forma tienen, si son zigzag o si es una chair, como le llaman. Entonces, intentamos naturalmente hacer investigación básica caracterizando estos materiales utilizando técnicas de espectroscopía óptica y de espectroscopía computacional también.
Otra de las cosas que hacemos es, y que también tiene que ver con que nos hayamos motivado a trabajar en energía solar, son todos los problemas que en El Salvador existen de enfermedades respiratorias, por ejemplo, que se podrían conectar y correlacionar con la generación de energía eléctrica que hasta hace varios años era la mayoría termoeléctrica. eh, y aquí mostramos algunos datos de cómo se dispararon hace varios años esto y que sigue más o menos la tendencia en los últimos años de acuerdo a los datos recopilados por otra de mis alumnas que se llama Carla Gámez eh, y que está haciendo su tesis en este momento. Esto, por ejemplo, muestra cómo San Salvador, comparado con Managua y Panamá, eh, se parece que está un poquito más contaminado con dióxido de nitrógeno. Eh, El Salvador es esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un máximo que todos sobrepasan los valores de San Salvador, por ejemplo, a los valores guía de la Organización Mundial de la Salud. Esto todavía ha empeorado debido a que no hay ninguna, eh, digamos, por ejemplo, no hay ningún control de la emisión de los gases de los automóviles, por ejemplo, y tenemos muchos automóviles que emiten un montón de gases contaminantes a la atmósfera. Entonces, si queremos utilizar espectroscopía óptica y alguna de las técnicas, podemos pensar, y de hecho lo estamos utilizando nosotros, podemos pensar en la técnica llamada DOAS, que en castellano podríamos llamarle espectroscopía óptica de absorción diferencial, que es prácticamente hacer un espectro de absorción, pero en la atmósfera, que ya lleva sus trucos para poder obtenerla, ¿verdad? Pero la base de todo esto es las bandas de absorción que tenemos para algunos de los contaminantes en el ambiente y en el aire especialmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si queremos NO2, podemos perfectamente hacer una medida de espectroscopía óptica de absorción diferencial y simular eh, lo que podríamos tener en nuestra atmósfera a partir de las secciones eficaces de absorción, que se conocen en inglés como las absorption cross sections, y podemos perfectamente utilizando un instrumento como el que tenemos aquí eh, para poder medir los contaminantes que se encuentran en la atmósfera utilizando la luz solar y acoplando, digamos, todos los fotones que se dispersan en la atmósfera y que los recolectamos en una especie de telescopio pequeño para después guiarlos hasta el espectrógrafo donde nosotros podemos empezar a medir, eh, digamos, la cantidad de luz que nos llega desde el Sol después que pasó por la atmósfera. Y aquí no voy a entrar en esos detalles, ustedes conocen mejor que yo la ley de Beer-Lambert y esta ley de Beer-Lambert solo la extendemos para poder considerar, por ejemplo, los efectos de absorción de todo lo que sea plausible que tengamos en nuestra atmósfera. Eso naturalmente depende de cada ciudad, de cada lugar. En algunos lugares hay más SO2 que en otros, debido a que hay más volcanes cerca, hay más volcanes activos. En otros lugares hay más NO2 debido a todos digamos, los contaminantes que se emiten tanto por la industria o por los vehículos automotores, etcétera, etcétera, también como las plantas termoeléctricas que emiten bastantes gases, como los que mencionamos anteriormente en la tabla de las secciones eficaces de absorción. Además, tenemos que considerar la dispersión, y aquí entra en juego la dispersión Rayleigh y la dispersión Mie que mencioné anteriormente, y haciendo un trick allí matemático para definir lo que conocemos como densidad de columna oblicua, SJ, nosotros podemos perfectamente encontrar algunos niveles de contaminantes en la atmósfera. Y como ustedes ven, y a pesar de que la ley de Beer-Lambert parece una ley
muy sencilla, una ley fenomenológica que nos lleva a obtener resultados que se comparan con los experimentos. Nosotros simulamos utilizando la ley de Birlambert eh, la, la cantidad de luz que podemos obtener y la absorción que podemos obtener cuando la luz solar pasa por la atmósfera y se dispersa en ella. Y utilizando los gases que nosotros creemos que pueden estar en nuestra atmósfera, eh, o sea, una asunción plausible, nosotros podemos tener, por ejemplo, aquí asombrosos resultados de cómo los resultados experimentales se ajustan con los simulados. Perdón, al revés, ¿verdad? Cómo los resultados simulados se ajustan al experimento, que es lo que al final es lo más importante, ¿verdad? Y entonces nosotros así podemos perfectamente eh, ver en nuestros espectros, observar de que tenemos, por ejemplo, formaldehído, las bandas se reproducen perfectamente. Por ejemplo, O4, que si no tuviéramos O4, pues sí, nos preocuparíamos, ¿verdad? Que entonces esto siempre tiene que salir. Entonces son cosas que nos permiten, por ejemplo, estar seguros o validar de que lo que estamos interpretando tiene sentido. Y también, por ejemplo, hay un efecto ring, que nada más un efecto que tiene que ver con el efecto Raman, y eso el llenado aparente de las líneas de Fraunhofer. Pero no vamos a entrar en esos detalles, solo quería mostrarles eso, más o menos cómo lo hacíamos. Y aquí tenemos, por ejemplo, resultados para que se obtuvieron también en otro trabajo que hizo Benjamín Mendoza, otro de mis estudiantes, y cómo muestra durante el día, todo el día, cómo la densidad de columna oblicua que nos da las moléculas por centímetro cuadrado eh, de algún gas, en este caso es NO2, nosotros podemos ver cómo se comporta, por ejemplo, durante el día. Durante la noche no lo podemos ver porque usamos la luz solar, ¿verdad? Para como luz con la que atravesamos la atmósfera. Y entonces de aquí podemos sacar algunas conclusiones. Se pueden ver cambios apreciables, por ejemplo, aquí, este día, con respecto a este día y con respecto a este día. Entonces, debido a partir de las condiciones que tenemos en la ciudad, por ejemplo, esto es medido, si no recuerdo mal, en San Salvador, eh, nosotros podemos empezar a interpretar qué es lo que está pasando, si hubo un fenómeno de emisión de gases en algún lugar o si, digamos, si se dan los picos cuando tenemos un tráfico enorme en la ciudad, por ejemplo, todo eso, y qué días no se dan y por qué razón. Y entonces, analizando todos los vientos, todas las condiciones climáticas que hay, y aquí colaboramos mucho con el Ministerio de Medio Ambiente, eh, que nos facilita muchas de esas cosas para la interpretación y las interpretamos con ellos. Podemos llegar a deducir algunos eventos que pueden preocupar porque afectan a la salud de las personas. Lo mismo hacemos, por ejemplo, en épocas de zafra o no zafra. Estos son por Carla Gámez obtenidos. Eh, Aquí hay algunos resultados que nos muestran cómo cambian durante la época de zafra y la época de no zafra. Eh, el, digamos, el comportamiento de los gases. Aquí HCHO, que es formaldehído 4, y podemos ver y sacar algunas interpretaciones sobre ello. Otra de las cosas que hacemos también son aplicaciones en biología y en agricultura, especialmente en lo que se conoce como micorrizas. Eh, las micorrizas son simbiosis hongo-planta, eh, que se pueden dar de forma natural en el trópico y en el subtrópico. Y tenemos muchas estructuras micorrísticas aquí en El Salvador, en todo el trópico y en el subtrópico. Y una de las cosas interesantes es que puede ser utilizado esto como biofertilizante, como bioremediador de suelos y también como bioprotector de suelos. Entonces, es algo que le interesa a mucha gente. Aquí hay un esquema eh,
sobre cómo se puede imaginar uno las micorrizas y a partir de un paper que publicaron en la Universidad de Murcia en España, eh, la doctora Beatriz Dreyer nos mostraba cómo las estructuras micorrízicas podrían emitir. Y entonces, a partir de esto es bifluorescencia, naturalmente, y entonces podemos estudiar y caracterizar cada una de las emisiones de las estructuras micorrízicas arbusculares. Esto es lo más fácil de ver, estos son esporas, ¿no? Esporas de hongos, y podemos empezar a caracterizar esto para poder llegar en algún momento a tener, por ejemplo, algún sensor óptico que nos pueda permitir ir al suelo, excitar el suelo y detectar, por ejemplo, con fibras ópticas y medir niveles de micronización después de que hayamos caracterizado cada una de la luz que emite. Eso es un poquito difícil, pero se está trabajando en ello. Algunos de mis estudiantes, creo que aquí estaba Pérez, es uno de los que está y ha estado trabajando en eso y está intentando caracterizar cada una de las emisiones de las diferentes estructuras que se forman a la hora que tenemos micorrizaciones. Y esto se puede usar y lo usan mucho los biólogos para micorrizar los suelos, para utilizar eso como fertilizante amigable con el medio ambiente. Ya hay muchas empresas. Yo he oído y he visto productos de empresas francesas, cubanas, etcétera, que trabajan y que ya comercializan estas micorrizas para poder ser utilizadas por agricultores. Sin embargo, hay que caracterizarlas bien, ¿verdad? Lo que pasa es que ya sabemos cómo funciona el mercado, ¿no? Cuando algo funciona, pero las micorrizas no sirven para algún tipo de micorriza no sirve para cualquier tipo de cultivo, ¿verdad? Todo eso hay que estudiarlo, etcétera, etcétera. O sea que hay mucho trabajo por hacer en eso. Otra de las cosas que hacemos también es utilizar la espectroscopía óptica en, eh, en la medicina. Y aquí colaboramos con médicos de las diferentes universidades y, por ejemplo, medimos entre otras cosas, por ejemplo, la fluorescencia de la piel y podemos, digamos, determinar, aquí tienen ustedes este esquema de un prototipo que los estudiantes fabricaron para poder hacer esas medidas. Podemos medir la fluorescencia en la piel o en el tejido humano. Se ha trabajado, por ejemplo, para ver lesiones en la piel, pensando en el cáncer de piel, o sea, lesiones malignas, lesiones benignas, para ver las diferencias. Ustedes pueden ver en estos espectros aquí cómo la emisión de una piel con cáncer y una piel eh, sana. Entonces podemos distinguir pensando en, si hacemos una buena estadística, poder tener algún tipo de sensor que me pueda permitir decir, mire, pues, esto es cáncer, váyase inmediatamente para el hospital y lo podríamos hacer en tiempo real, ¿verdad? Cosa que sería una gran ganancia porque en la actualidad lo que se hace es tomar biopsias, llevarlas al laboratorio, que el patólogo tenga tiempo para investigarlas y eh, después de varias semanas, o si tienes suerte en días, puedes saber, digamos, el diagnóstico que en tiempo cuasi real con la espectroscopía óptica podríamos tener. Aquí están utilizando el instrumento para medir algunas cosas. Esto se ha aplicado no solo para cáncer de piel, sino que también para cáncer de cervix, que son de los que más se dan en la población salvadoreña. Y también, de alguna manera, estudios preliminares para niveles, por ejemplo, de azúcar en sangre, eh, utilizando la absorción, perdón, la emisión de unos componentes en el tejido que se llaman AGEs, Advanced Glycation End Products, y entonces para ver digamos, algunas enfermedades relacionadas, por ejemplo, como la diabetes y relacionadas con niveles de sangre. ¿De acuerdo?
Otra de las cosas que también hacemos es trabajar. Este es un ejemplo de unos espectros que hemos obtenido para la identificación de plásticos en un lago, el lago más grande que está aquí al lado de San Salvador, y de donde, por ejemplo, se extrae mucha agua para muchos fines, e incluso para potabilizarla y todo. Eh, y podemos, haciendo espectroscopía Raman, por ejemplo, identificar y haciendo, por ejemplo, FTIR, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, podemos también de alguna manera cuantificar. Y esos son algunos ejemplos. Yo creo que ya me estoy pasando del tiempo, pero quería darles así un overview de varias cosas que hacemos. Tal vez en otra ocasión podemos hablar específicamente de un tema, pero hoy que venía yo a conocerlos y que, y que me interesaba mucho conocerlos y les vine a hablar así de las bastantes cosas que hacemos, y hay otros también. Estamos pensando también trabajar en utilizando espectroscopía Raman para virus, eh, y bueno, y tenemos todo el área de física computacional para simulaciones. Y tenemos también otra parte de reflectancia utilizando el mismo equipo DOAS, solo que en configuración de reflexión para poder medir propiedades de aguas. Pero bien, para ir terminando, algunas ventajas del uso de la espectroscopía óptica, que podemos hacer análisis en tiempo real, y lo podemos hacer simultáneo de diferentes cosas. Por ejemplo, solo por poner el ejemplo de los gases que medimos en la atmósfera, los gases traza, nosotros podemos medir simultáneamente varios gases. Solo por ponerles un ejemplo, en algunas de las medidas que hemos hecho, ponemos SO2, tenemos volcanes aquí en San Salvador y algunos están activos, ponemos NO2, tenemos smog a montones, tenemos formaldehído, obviamente ponemos O4, tetraoxígeno, para estar seguros de que si no nos sale tetraoxígeno es porque algo estamos haciendo mal. Eso siempre tiene que salir. eh, y nada, o sea, gases importantes. Ozono no ponemos porque el ozono nos come la señal de ozono de arriba, de la estratosfera, y es mucho más grande que la que tenemos aquí abajo. Para ozono, bien difícil que nos sirva las medidas sencillas de espectroscopia óptica de asociación diferencial, ¿no? Pero, por ejemplo, también el hecho de que tenemos análisis en tiempo real, por ejemplo, en la medicina, eh, también para análisis en tiempo real para poder identificar materiales o para ver algún parámetro que sea característico de materiales, por ejemplo, el tiempo de vida o la banda, la orilla de banda, o algunas bandas características de materiales también. Eh, las medidas, dependiendo de qué tipo de técnicas utilicemos, pueden ser integradas en el tiempo por la luz, y eso en algunos casos es importante, pero quizás de las cosas más importantes es que las medidas no son invasivas, porque nosotros no manipulamos la muestra en principio. Entonces, tanto sólidos, líquidos o gases, nosotros la misma muestra podemos utilizarla para un montón de aplicaciones, siempre y cuando no tiremos una gran cantidad de potencia, por ejemplo, con láser pulsado o algo así, ¿verdad? Eh, a la muestra, porque la podemos dañar. Naturalmente también, dependiendo de la potencia, podemos dañar si son muestras de tejidos humanos, por ejemplo, o de tejidos vegetales. Las podemos dañar. Tenemos que tener todos esos cuidados que son los típicos en cualquier tipo de técnica de medición. Y otra cosa bien importante para nuestras latitudes es que pueden ser bajos los costos de operación, ¿verdad? La espectroscopia óptica la podemos hacer cara, ¿verdad? Con instrumentos caros que son muy buenos y que tienen una vida media más larga que algunos que fabricamos para equipos baratos y equipos de bajo costo. Sin embargo, es una buena opción
para poder tener mediciones de muchas cosas, tanto a nivel puramente de laboratorio, como también en el campo y en los hospitales y en las ciudades o en las zonas rurales. Eh, entonces, en ese sentido, creo que la espectroscopía óptica es una buena idea para poder seguir haciendo investigación y para poder haciendo también desarrollo e innovación, que es otra de las cosas que mis estudiantes también intentan hacer. Aquí les muestro una foto bien seria de los estudiantes que tengo. Algunos ya se han ido y se ven un poco serios, ¿verdad? Pero aquí se ven un poquito más alegres, naturalmente. Cuando hacemos, digamos, después de la reunión semanal que tenemos los viernes, algunas veces vamos a seguir la discusión en otros lugares, mucho más o menos que nuestro laboratorio. Entonces, con eso quiero terminar y nada, les agradezco mucho y estoy eh, muy interesado en oír sus comentarios o sus preguntas. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, profesor Carlos Rudamas. Vamos a pasar a preguntas de los panelistas. Les agradezco cuando los nombres, si puede poner la cámara al formular su pregunta. Por aquí tenemos al profesor Arturo Martínez del CINVESTAB de México. Profesor, no sé si tiene alguna consulta. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Buen día. Muchas gracias por su presentación, profesor. Me llamó mucho la atención sus primeras diapos sobre el estatus de la ciencia en Centroamérica y, y su invitación al doctorado. Veo que es un grupo bastante, bueno, al menos tiene usted un grupo bastante, grande y prominente. Y quería saber si, qué tantas em, apoyo hay para los estudiantes en becas y, Ujú. Muchas gracias. y de dónde sacan el presupuesto para Exacto. financiarlas. Exacto. En principio, en la Universidad de El Salvador, el doctorado regional se ha instalado, se ha hecho, digamos, ya está funcionando en la Universidad Tecnológica de Panamá, en la Universidad de Panamá, en la Universidad San Carlos de Guatemala y en la Universidad de El Salvador. Y estamos ya en conversaciones porque hay mucho interés de que se haga también en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también la UNACHI, la Universidad de Chiriquí, la Universidad Autónoma de Chiriquí. En Panamá también tiene mucho interés en esto y lo trabajamos de diferentes maneras. Por ejemplo, en la Universidad de El Salvador, generalmente se nos ha prometido algunas becas por parte del Ministerio de Educación, pero pues ya conocemos que algunas veces estas cosas son promesas, muchas veces, pero por el momento estamos trabajando con algo similar a Teaching Assistant, como en algunos países existe. Entonces los estudiantes trabajan medio tiempo y más o menos medio tiempo como tutores o como en algunos proyectos de investigación y después la otra parte del día la utilizan para sus investigaciones o los cursos que si en algún momento tienen que llevar algún curso. Eh, ese es pero por ejemplo, hay otros países, por ejemplo, en Panamá, bueno, los estudiantes tienen que pagar. En El Salvador, los estudiantes no pagan nada, solo creo que pagan $5 al inicio y la facultad absorbe todos los gastos que se tengan que hacer. Por ejemplo, si el estudiante tiene que ir a hacer alguna estancia, la facultad existe la posibilidad de que el estudiante solicite fondos. No siempre se lo dan pero, porque están más enfocados a profesores, pero esa es una de las formas en que intentamos. Otra forma es que se les consigue, por ejemplo, como colaboramos con universidades también alrededor, no necesariamente en la Universidad de El Salvador, algunos estudiantes trabajan ahí eh, a tiempo parcial y pueden así sobrevivir. Es una debilidad y en la inversión que tenemos, a pesar de que se nos han prometido becas para los doctorandos, es decir, se prometían becas, el Ministerio de Educación tiene esa promesa hecha de que
a los que entren al doctorado, les va a dar una beca para que puedan subsistir, así como hacía el antiguo CONACYT de ustedes, que ahora se llama de otra manera, CONIS, no sé, CONICI, no sé, no me acuerdo cómo le han cambiado el nombre ahí en México. Pero eso, y nada, los niveles de inversión que tiene el Estado todavía son prácticamente casi nada. O sea, solo a través del presupuesto que se le da a la universidad, que es una universidad pública, entonces podríamos decir que ahí es donde invierte, pero dinero específicamente para el doctorado, hay algunos rubros por ahí que pueden utilizar los doctorandos para, para viajes a congresos y además una de las cosas importantes que hacemos es que les ayudamos y es parte de su formación a que soliciten fondos para estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, algunos han ido con fondos de los Estados Unidos a las conferencias de la American Physical Society, por ejemplo, a los Estados Unidos. Algunas veces también van al Congreso de Materiales que se hace en Cancún todos los años. Varios de mis estudiantes han podido asistir, algunos como Cancún está relativamente cerca de El Salvador, creo que está más cerca de San Salvador que de la Ciudad de México, pero me estoy aventurando a decirlo, pero entonces algunos de mis alumnos han podido ir también ahí, algunas veces les financian algunos proyectos que tenemos, por ejemplo, en este caso yo lidero algunos proyectos donde puedo sacar dinero para que mis estudiantes también participen y así, o los contratamos también con proyectos. O sea, como en los proyectos, muchos proyectos permiten contratar a estudiantes, ahí se contratan para que puedan sobrevivir, por ejemplo. Y tengo que decir que tenemos mucha ayuda de México, gracias también por su pregunta. Eh, Trabajamos mucho, tenemos varios profesores, de hecho hay uno que está con el TEC de Monterrey, y muchos también, por ejemplo, en algunos cursos colaboramos con el MSPP, que está en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, asociado a la Universidad de Chiapas, con los que también colaboramos mucho y varios son profesores del doctorado. Bien, gracias. Bueno, sí, muchas Eh, gracias. Pues bueno, me gustaría tener algún contacto con ustedes. Ya qué bueno que está en la red y en algún momento este, Exacto. Yo no sé nos cómo es, comunicamos. exacto, no sé cómo es la cosa, pero aquí también al inicio puse el correo electrónico. Sergio de todas maneras tiene todos mis contactos, también el teléfono, y con mucho gusto Sergio también se los puede facilitar. Aquí abajo se puede ver el correo electrónico donde me puede escribir y así empezamos eh, a conectarnos. Muy bien, profesor bueno, Carlos, muchas gracias. Ok, mucho gusto, gracias. Mucho gusto. por acá tenemos también a la profesora Gabriela Grat de la Universidad Nacional de Córdoba. Quería ver si tiene alguna consulta o comentario. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por todo ese paneo. Pero nuestra situación bastante deprimente. Yo soy de Argentina Ujú. y, y bueno, em, esos números que muestran ahí quizás eran de esa época, pero lamentablemente en Argentina no sé si saben la situación. Bueno, no, es es bastante mala para la ciencia en este momento y para la universidad pública. Por eso me pareció súper interesante, me sacó un poco la pregunta el panelista anterior, esto de la interacción de los distintos países latinoamericanos para el tema de los doctorados y todo, porque acá también estamos formando gente para que se vaya, ¿no? Así es. O sea, invertimos tiempo en sacarlo lo mejor posible y van a partir y seguramente no van a volver. Es triste. Y bueno, por eso un poco me parece buena la idea que esta red quizá no sea solamente para contarnos lo que hacemos, sino también todo este tipo de cosas que tienen que ver con el financiamiento, que en este momento están, al menos en Argentina, es bastante grave la situación. Exacto, y yo por eso, Sergio me facilitó ahí el link para poder ir a ver algunas charlas, estuve viendo algunas y por eso lo mencioné al inicio, ¿no? O sea, hay
o sea, mucho investigador de calidad en nuestra región, pero y muchas veces se nos olvida que a pesar de estos nichos de buena calidad y de excelente calidad, eh, hay otra parte que se nos olvida muchas veces porque ya solo hacer investigación científica nos invertimos mucho tiempo, pero y dedicarle a intentar cambiar la situación de las políticas universitarias o políticas de los gobiernos en ciencia y desarrollo científico, o sea, ya no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Tenemos que sacrificar mucho del tiempo de la vida personal, privada de cada uno para poder seguir haciendo esas cosas, pero yo creo que yo lo planteaba también como una motivación que a mí me trajo a volver a El Salvador, lo más fácil, y ustedes, la mayoría de ustedes seguramente han estado fuera y hay, muchos de ustedes hicieron su doctorado fuera, lo más fácil es quedarse en los países donde se hizo el doctorado porque hay muchas más oportunidades en la academia o en la industria, pero yo tomé la decisión de volver, igual que ustedes, yo también tenía ofertas en todas otras partes del mundo, en Europa y en Estados Unidos, pero yo quería volver a El Salvador eh, partiendo de que esos datos lo motivan a uno a intentar ver cómo hace un poquito para cambiar, porque yo creo que si todos hiciéramos un poquito, las cosas podrían ir mejor, pero yo entiendo de que nosotros estamos en la vorágine de estar dando clases muchos, haciendo investigación, asesorando esto, escribiendo papers, escribiendo proyectos, etcétera, etcétera, que no nos queda tiempo para pensar y dije, bien, he visto cosas de excelente calidad y voy a recordarnos que, que tenemos también un montón que hacer. Y gracias por el comentario desde Argentina, porque Argentina es de los países que salen mejor en los números, con Costa Rica, con Brasil, eh, salen mejor generalmente en estos parámetros que yo he mostrado y sin embargo están bien abajo comparado con países europeos o con los Estados Unidos. Y entonces hay mucho todavía que hacer, pero lo bueno es que estamos en una red en la que tenemos los países que estamos todavía más abajo. Salvador siempre en estos parámetros está bien abajo siempre. Y podemos ayudarnos de ustedes y colaborar con ustedes. Y esto es por eso me pareció muy importante y la invitación que me hizo el profesor Sergio. Me lo mencionó el año pasado, pero yo el año pasado tenía una estancia en los Estados Unidos y por el shutdown todo fue caótico, pero al final me fui pero por suerte pudimos hacerlo ahora porque con esto yo espero tener sus contactos y poder empezar a ver en qué se puede colaborar. De hecho, de Argentina también, aquí en la Universidad de El Salvador hay personas de Argentina, investigadores argentinos y argentinas que están coasesorando a personas en la Universidad de El Salvador. No todavía en el doctorado, pero sí, por ejemplo, en las licenciaturas y todo esto. Con la idea seguramente de que muchos estudiantes pueden ir a Argentina también, a México no se diga, y así a todos los países. Ya colaboramos con varios y, y nada, también una invitación para que si se quieren dedicar, si nos quieren ayudar y quieren coasesorar o asesorar algunas eh, tesis o lo que fuese, yo con mucho gusto puedo mandar el anuncio. Miren, ahí necesitamos algún profesor que nos ayude también en este tema y con mucho gusto podemos hacer la conexión ahí para que ustedes también participen en la medida de lo posible y de su tiempo en asesorando gente o coasesorando gente del doctorado y también de las licenciaturas. Y está bueno tener el email y empezar ese tipo de contactos, porque, bueno, la tendencia acá hacia donde donde estamos viendo que vamos dirigidos es hacia la investigación es prácticamente casi un hobby o un lujo, ¿no? O sea, Ujú. nuestra existencia se justifica dando clase, y lo demás como que no. Y después, desde el punto de vista de de investigación, sí, todo tiene que ser aplicado, bueno, eso Exacto. mejor que nadie. Yo vengo un poco también de áreas relacionadas con la espectroscopía, más bien de los cálculos, Sí. de mi colega es más experimental y yo más bien del lado de los cálculos,
pero sí, hay que orientarlo evidentemente para muy para el lado de las aplicaciones, en particular esto de todo, bueno, las energías renovables y la parte ambiental y celdas solares y sí, sumamente interesante y hay que ir para esos lados, no hay muchas opciones. Exacto. Mm. Gracias. Gracias. We also have here Dr. Stuart Holmes from University College London. Dr. Stuart, do you have any comment or question? Professor Carlos, thank you. Very interesting summary of your work and the big picture of what's happening in Central America. I have a small technical question. When you were talking about the solar cell with the quantum dot, you mentioned the creation of two electron holes, two pairs. Exactly. The And then so-called you have this. Sorry. And then you have this. The second pair is created by excitation. Do you need a field? Do you need an applied electric field, or is the field inside the cell large enough to have the impact ionization? I couldn't quite understand. Okay, I mean, it doesn't matter what kind of excitation you have, no? The only thing is that you have to match the energy Yeah. or the energy difference between the quantum dot states in order to generate or to have the possibility to generate these two exciton, let's say. Yeah. Just from one photon. Yes. Okay, by using one photon with a specific energy, if you tune your states in the quantum dots in order that you can match that this photon with this energy have the possibility to make a recombination, that means another emission. On this another emission can excite the other charge carrier. Yes. You know, that is the idea of the so-called multi-exciton generation. And in this way, you can produce more charge carrier. Yes, more current into the circuit. It's effectively twice the current. Yeah, it's very attractive. Yeah, it's a nice idea. And unfortunately, I think that we need to push more, to make more research in this area because we don't have very good efficiencies. And theoretically, we could have double efficiency as the quasar limit. Yes. You know, these are the limit now is more or less 33%. 33%, yes. Exactly. Yes. And then we could have a factor of 2 theoretically. Yeah. The problem is that right now, I think the best efficiency in quantum dot solar cell is around 15, 18. Yeah. I mean, it's not better than what we have in the commercial panels, what we have now. Professor Carlos, thank you for your answer there. I also like the picture of is that from your German experience, the beer keller in Germany, maybe, where you're drinking a liter of beer? Exactly. That's a German tradition. You know, and sometimes the student discuss in a better way when we are in this kind of, for instance, in a bar after the formal meeting at the lab. You know, and I learned this in Germany. In some places in Germany, they make like this. Yeah. Thank you for your talk. Okay. Thank you for your comment. Thank you for your comment and your question. Yeah. Ok, tenemos también al doctor Henry Moncada de la Universidad Nacional Mayor de San Carlos, Perú. Es la de San Marcos. Excelente presentación, doctor Carlos.
dos preguntas. Ujú. Usted mencionó los paneles solares. Tengo una curiosidad. ¿Qué es qué posibilidades hay de reciclar esos materiales? Hay, Capitalizar. de hecho, hay posibilidad. Hay posibilidad, y de hecho, en esas referencias que yo puse del Harvard Business School, en ese paper de Atasu, también mencionan esa posibilidad. Lo que pasa es que parece, yo no soy un experto en el reciclaje de estas cosas, pero allí había un dato sumamente importante. Parece que todavía es muy caro el reciclaje de todos los materiales de las que están incluidos dentro de las paneles solares. Como le digo, yo no sé detalles técnicos, pero eso lo menciona y me imagino que ahí tiene que haber una cita o una referencia, pero ese es uno de los grandes problemas en este momento, que parece que es muy caro el reciclaje. Ok. Y la segunda pregunta, ¿usted utilizó una supercomputadora en Costa Rica? Sí, Mencionó, ¿qué herramientas computacionales corrió en esa supercomputadora que utilizó en sus trabajos de investigación? sí, eso ahora lo hacen más mis estudiantes que yo, ¿verdad? Yo también tengo mi cuenta ahí, pero por ejemplo en Costa Rica, en el Senat, donde trabaja el profesor Sergio también, el Senat involucra varios laboratorios. Uno de ellos tiene dentro de su infraestructura una supercomputadora que se llama Cabré. Cabré es un nombre, creo que una lengua indígena, que no recuerdo yo cómo se llama. Tal vez el profesor Sergio me recuerda, pero es un nombre de una lengua indígena, pero se llama Cabré y ellos están muy abiertos a colaborar. De hecho, tenemos proyectos conjuntamente, por ejemplo, con el doctor Esteban Meneses, eh, que trabaja ahí en el Senat también. Y ellos, nada, con ellos colaboramos y nosotros tenemos tiempo de máquina en la supercomputadora. Entonces, el Senat promueve el uso también de Cabré para estos efectos. Entonces, si usted está interesado, también podemos hacer el contacto con el doctor Esteban para ver qué posibilidades hay. Sí. Y lo que hacemos, por ejemplo, era eh, Density Functional Theory, que lo traduzco yo como la teoría de funcional de densidad, eh, digamos, utilizando diferentes paquetes, ¿verdad? O sea, mis estudiantes no han hecho los códigos, sino que Sí. utilizan, por ejemplo, Quantum Expresso, Ok. que está libre, digamos. También Siesta, Quantum Expresso creo que es de Italia, no recuerdo exactamente quién fueron los creadores. Siesta, que es de un grupo de investigadores españoles, y también Orca, que es de la Sociedad Max Planck, investigadores de la Sociedad Max Planck en Alemania. Entonces, esos paquetes utilizan ellos y esos paquetes les permiten, por ejemplo, sacar información de incluso simular espectros de absorción y de ahí sacar, por ejemplo, la interpretación de a qué transición se asocia, por ejemplo, eh, esa banda que vemos en absorción o emisión. También se pueden meter fonones para ver la influencia en la recombinación y todo eso, por ejemplo, para simular espectros de emisión. Eh, También densidad de estados, se puede calcular la densidad de estados que le puede dar una idea también de a quién podemos asociar algunas transiciones o qué tipo de estados existen. Y por ejemplo, ver que ese phonon bottleneck, que no sé, el cuello de botella fonónico que había sido predicho al inicio cuando se empezaban a trabajar con Quantum 2 realmente no existe en la realidad, ¿verdad? Pero o sea, se pueden hacer bastantes cosillas ahí y bueno, procesos de optimización de estructuras, porque los estudiantes dibujan las estructuras con algún programa comercial o programa libre y después de optimizarlas pueden empezar a calcular algunas de las propiedades ópticas que nos interesan para efectos de comparación con experimentos y para la interpretación de los resultados experimentales que tenemos.
Ok, muchas gracias. Y de nuevo, la última foto muy simpática. Es algo que también aprecio hacer con mis estudiantes. No, no, sí, es una buena estrategia. Es una Ok, buena estrategia. gracias. Ok, gracias a usted. Bueno, tenemos por acá también a Dina Guanaco, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Sí, interesante la charla, doctor. Quería saber qué oportunidades hay para poder hacer una pasantía o un maestrado y un doctorado para nosotros que somos investigadores emergentes. Sí, de hecho, en el doctorado se puede, bueno, había que ver qué programas para pasantías hay, ¿verdad? Pero, por ejemplo, incluso si hablo de Centroamérica, ¿verdad? Eh, por ejemplo, pensando en el doctorado, sí se pueden hacer. Obviamente había que buscar los fondos, por ejemplo, solo por ejemplo, yo tuve el año pasado, a principios del semestre pasado, una estancia de un profesor de la UNACHI de Panamá. Él está interesado en hacer el doctorado y creo que se va a inscribir aquí en la Universidad de El Salvador. Y entonces hizo una estancia de un mes y vinieron dos estudiantes de grado que hicieron también de la UNACHI, la Universidad Autónoma de Chiriquí, a hacer una estancia también, pero ellos de 2 meses. Y entonces estuvieron viendo cómo se hacían quantum dots y cómo se caracterizaban. Vino un químico y un físico y el profesor que quiere hacer, tiene una maestría y todo, pero ya es profesor de la UNACHI y su plan es hacer el doctorado en física. Creo que tiene un doctorado en educación, pero, eh, pero quiere hacer ahora el doctorado en física y se puede, o sea, y también se puede en las otras universidades, ¿no? Eh, que están involucrados, por ejemplo, en el doctorado. Listo, gracias. Tenemos por acá también al profesor Augusto Moreira de la Universidad Federal de Pernambuco. Olá, Hola, hola. olá. Voy a hablar en portuñol. Luis Okay, Valadares. if you want, we can talk in English or in Portuñol. In Portuñol is okay Ok, to meet. ok. La investigación es muy aplicada. ¿Sí? Sí. Existe en El Salvador un proyecto para cambiar la investigación académica con las empresas o un sistema de innovación o algo así. Sí, se Sí. está creando uno con la cooperación coreana. Esto es digamos, un gran proyecto que Corea del Sur tiene, que ya fue un proyecto que ya realizaron en Costa Rica. Y entonces, basados digamos, en la experiencia con Costa Rica, se está creando ahora en la universidad, ya está aprobado el proyecto y van a empezar a crear y construir también, porque van a construir un edificio sobre innovación, un centro de innovación en la Universidad de El Salvador. Sin embargo, también esto con dineros coreanos, ¿verdad? Entonces, Corea está muy interesada en eso, en colaborar con Centroamérica, como digo, por la experiencia exitosa que Costa Rica ya tuvo y que ya tienen un centro, no sé cómo se llama oficialmente el centro, pero yo estuve en varias reuniones en las que vino gente de Costa Rica también para apoyar también en la creación de este centro aquí en la Universidad de El Salvador. Pero también el gobierno está haciendo una apuesta en los últimos años por la innovación. Entonces, eso es muchas veces, como hablábamos con la colega argentina, puede ser un arma de doble filo, ¿verdad? Que todo tiene que ser aplicado, todo tiene que ser innovador. Muchas veces se nos olvida la formación bien. De hecho, lo que nos urge es hacer un prototipo de algo y muchas veces no entendemos muchas cosas, pero el prototipo funciona. Entonces, para el mercado eso está muy bien, ¿verdad? Pero para la formación de nuestros investigadores no necesariamente es lo mejor. Sin embargo, aquí el gobierno tiene
tiene un programa para promover la innovación. De hecho, hay una secretaría de innovación, el gobierno ha creado una secretaría de innovación que promueve y que tiene ya ciertas cosas de prototipado para poder ayudar a todos los estudiantes o investigadores que puedan hacerlo. De hecho, no sé si han oído, así como tenemos lamentablemente la cárcel más grande del mundo, o de América al menos, también tenemos una biblioteca que fue financiada por China, una biblioteca en la que hay varias partes que se pueden utilizar también para investigación y hay unas partes de prototipado, pero también de computación. Se ha comprado hace poco algo para hacer una supercomputadora, pero todo se maneja un poco oscuro. Pero también hay un otro organismo, además de la Secretaría de Innovación, tenemos el CNR. Y el CNR está promoviendo concursos. De hecho, mis estudiantes se han ganado en los últimos años los primeros lugares por algunos instrumentos que ellos han construido dentro de las aplicaciones de la espectroscopía óptica, que se presta muy bien para hacer instrumentos de bajo costo y pequeños, con espectrógrafos pequeños y fibras ópticas, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay varios esfuerzos por esta parte de la innovación que le piden mucho ahora en muchos de los proyectos de propuestas de proyectos que uno escribe para las diferentes organizaciones. Ok, gracias. Muchas gracias a usted por la pregunta. Gracias. Tenemos por acá también al profesor Miguel Ángel Gracia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, hola, buenos días. Buen día. Mi pregunta va orientada principalmente al uso de la energía solar para aplicaciones, considerando la parte de espectroscopia óptica. Entonces, aquí en México, digamos, realmente toda la zona tenemos mucha radiancia solar. Entonces, quería saber cómo está esa parte de aplicaciones de tecnologías ópticas en energías renovables, en el sentido de celdas solares, en el sentido de colectores solares para que puede ser incluso para calentamiento de comida o para calentamiento de sistemas térmicos, para calentar agua, para alimentar turbinas. ¿Qué tipo cómo está esa parte en El Salvador? Muchas gracias. En El Salvador, como mencioné anteriormente, la inversión es bien poca, pero sí hay universidades o grupos de trabajo que se encargan de hacer eso. Pero la mayor parte aquí son proyectos de comprar los paneles solares de algún país y ponerlos. Entonces, pero también hay universidades, nosotros en nuestro grupo no lo hacemos directamente, ¿verdad? Nosotros nos vamos más por la investigación básica y colaboramos con gente que sí puede hacer eso. Pero hay unas universidades privadas aquí que se dedican, son muy tecnológicas y se dedican a hacer ese tipo de ensamblaje y también usos pasivos, creo que le llamamos, por ejemplo, calentadores, desalinizadores, pero no está muy extendido, digamos así. O sea, lo que sí sé, al menos colaboramos con la Universidad de Guadalajara. Por ejemplo, mi grupo colabora con la Universidad de Guadalajara. De hecho, ellos tienen desde hace como 10 años un evento sobre energías renovables y ahí se habla mucho sobre varios temas relacionados con la energía renovable, desde la investigación básica como la que hacemos nosotros hasta proyectos y aplicaciones. Entonces, este año también va a ser el evento, creo que en septiembre. Esto se hacen con dineros alemanes, creo que el del Servicio Alemán de Intercambio Académico, para ver las energías renovables con la IA. Entonces, si también le interesa algo así, yo le puedo mandar cuando me avisen a mí, porque ya me escribieron de que me van a invitar. Para comentarle a usted por si le interesa el tema dentro de los seminarios que organizan las instituciones centroamericanas y mexicanas, porque México y Centroamérica estamos unidos para la misma oficina con el DAAD, que está ahí en la Ciudad de México. En Costa Rica solo hay una oficina de información, creo que así se llama oficialmente.
pero la central está en la Ciudad de México y sí, pero así yo no tengo datos exactamente, pero le podría decir que todavía es muy débil. O sea, por eso decía yo hace un momento, hace varios minutos, mencioné bajo la pregunta de alguien que me la hizo que la inversión es muy poca, incluso a nivel mundial, ¿verdad? Por eso no hemos logrado eso. Hay muchas razones políticas y de empresariales, ¿verdad? Es muy fuerte la empresa de automóviles, el petróleo, etcétera, etcétera, y muchas veces no se le da el énfasis a las energías renovables que debería darse. Incluso ahora hay países que están en contra de que esas cosas se hagan, ¿verdad? Y eso significa que todavía vamos, como decía también nuestra colega argentina, vamos a peor en muchas de estas cosas, pero nosotros podríamos intentar promover más investigación, porque así como hay proyectos que se desarrollan muy rápido porque ponen mucho dinero y ponen muchos investigadores a hacer eso, eh, se podría hacer algo similar. Yo creo que eso nos ha faltado a nivel mundial, no solo a nivel de nuestra región, ¿no? A nivel mundial en las inversiones en energía renovable, porque no era conveniente para el mercado seguramente, ¿verdad? Porque ya sabemos lo importante que es para el medio ambiente. Muchas gracias. 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 Quería preguntarle a Melvin y Jimena si hay alguna consulta o comentario de las redes sociales. Creo que él no está conectado, pero no. Yo revisando aquí las redes, muy buenos días, no hay preguntas de nuestras redes, de la red LATMAT. La gente solo menciona pues, lo interesante obviamente, de todo el estudio, digamos, en Latinoamérica y la parte de los estudios. Muchas gracias. 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 Tal vez, profesor Carlos, si puede dejar de compartir su filmina Sí, con gusto. y le vamos a dar un espacio para que se despida de la red y la audiencia. Muchas gracias, profesor Sergio, por la invitación y muchas gracias a todos por tenerme aquí. Para mí, como lo dije anteriormente, ha sido un honor y aprovechando de la red, de estar con ustedes, con esta red, poder recordarles nada más algunas de las otras tareas que además de la excelente investigación que ustedes hacen, también podemos hacer. Y nada, para mí, como les dije, es muy grato estar aquí y poder tener la posibilidad de colaborar con todos ustedes y seguro que podemos encontrar muchas cosas que podemos hacer y ya en el futuro podemos hablar ya de cosas más específicas de cada uno de los temas que sean interesantes. Y nada, entonces muchas gracias a todos también por acogerme hoy aquí. Yo sé que los sábados muchas veces los dedicamos a la familia, sin embargo ustedes los sábados bien temprano quieren estar trabajando y colaborando, así que para mí también yo tengo que agradecerles que también estén haciendo esto por nuestra región y que me alegro mucho también que hayan personas de fuera de la región que también están interesados, como Stuart, ¿no? Que está también allí en esta charla. Y nada, muchas gracias y gracias por todos los comentarios, gracias por todas las opiniones también que vertieron y gracias a Sergio, a Sergio que me ha permitido poder estar con ustedes y espero estar con ustedes en el futuro, naturalmente, y ser miembro de ustedes también, si así me lo permiten, para poder colaborar y que los estudiantes también salvadoreños tengan la oportunidad de conocer sus grupos y puedan interaccionar con ustedes y aprender de toda la experiencia que ustedes tienen. Luis, ¿te quería decir algo? No, simplemente gracias por aceptar nuestra invitación, Carlos. Sí, vamos a estar comunicándonos contigo a través de Sergio y ya tenemos tu email también. Bien, abrimos nuestras cámaras y nuestros micrófonos para decir hasta luego a Carlos Rudamas. Por favor, Henry Moncada, cámara, Dina Guanaco, su cámara, por favor, micrófonos, para decir hasta luego. Henry Moncada, ¿estás? Bueno, parece que salió.
No, sí, Bueno, aquí estoy. ya, cámara para decir hasta luego. Muy bien, saludos entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que esté Gracias. muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.